Bienvenido a GR3C Consulting. Este canal nace para ayudarte a entender la ciberseguridad, el riesgo, el cumplimiento y la continuidad del negocio de una forma clara, práctica y aplicable. Aquí no venimos a complicarte con tecnicismos, venimos a traducir normas, marcos y buenas prácticas en decisiones que puedas entender, valorar y aplicar. Porque proteger una organización no empieza cuando ocurre un incidente. Empieza cuando decides prepararte. Hoy quiero ayudarte a mirar este tema con más claridad, más criterio y menos ruido. Así que quédate unos minutos, porque lo que vas a escuchar puede ayudarte a tomar mejores decisiones antes de que una crisis te obligue a hacerlo. Ciberseguridad, cumplimiento y continuidad. ¿Qué significa cada cosa sin tecnicismos? Cuando alguien escucha la palabra ciberseguridad, muchas veces piensa en hackers, antivirus, contraseñas difíciles, cortafuegos o pantallas llenas de código. Y sí, todo eso puede formar parte de la seguridad digital. Pero una organización no se protege solo con tecnología. Se protege cuando entiende qué debe cuidar, qué riesgos enfrenta, qué obligaciones debe cumplir y cómo puede seguir funcionando si algo falla. Por eso, antes de hablar de herramientas, normas o auditorías, conviene ordenar 3 ideas fundamentales: ciberseguridad, cumplimiento y continuidad. Este video tiene un objetivo sencillo: explicar estos conceptos sin tecnicismos y mostrar por qué no son temas aislados, sino partes de una misma conversación. La pregunta de fondo es esta: ¿cómo puede una organización proteger lo que sostiene su actividad, demostrar que actúa de forma responsable y mantenerse operativa cuando aparece una interrupción? Esa es la base de una seguridad bien gestionada. Uno de los errores más frecuentes es pensar que todos los temas de seguridad significan lo mismo. Se habla de ciberseguridad cuando el problema es legal. Se habla de cumplimiento cuando en realidad falta capacidad de respuesta. Se habla de continuidad cuando lo que falla es la gestión de riesgos. Y cuando los conceptos se mezclan, también se mezclan las decisiones. Imagina una organización que compra una herramienta de seguridad avanzada, la instala y piensa que ya está protegida. Sin embargo, nadie ha definido quién puede acceder a la información sensible. No se revisan los permisos. No existe una política clara de contraseñas y nadie sabe qué hacer si un sistema crítico deja de funcionar. Esa organización tiene una herramienta, pero no tiene una estrategia completa. Ahora imagina otra situación. Una organización prepara documentos para superar una auditoría, tiene políticas, procedimientos y registros, pero el personal no los conoce, los planes no se prueban, los proveedores críticos no están evaluados y no existe una respuesta clara ante incidentes. En ese caso hay documentación, pero quizá no hay capacidad real de protección. Por eso es tan importante ordenar el lenguaje. La ciberseguridad responde a una primera pregunta: ¿cómo protegemos nuestros activos digitales frente a amenazas? Aquí hablamos de prevención, detección, respuesta, recuperación, accesos, copias de seguridad, formación, monitorización y controles técnicos. El cumplimiento responde a otra pregunta: ¿qué obligaciones legales, normativas, contractuales o sectoriales debemos cumplir? Aquí entran marcos como el RGPD, el Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, requisitos de clientes, contratos, auditorías, evidencias y responsabilidades. La continuidad responde a una tercera pregunta: si algo grave ocurre, ¿cómo seguimos funcionando? Aquí hablamos de procesos críticos, tiempos de recuperación, planes de continuidad, comunicación de crisis, proveedores alternativos y capacidad para volver a operar. 3 ideas sencillas: proteger, demostrar y continuar. Cuando una organización entiende estas 3 ideas, empieza a tomar mejores decisiones. Ya no compra herramientas sin saber para qué. Ya no prepara documentos sin saber qué demuestran.
Ya no improvisa durante una crisis, empieza a construir seguridad con una lógica empresarial. Identificar lo importante, protegerlo adecuadamente, cumplir lo que corresponde y mantener la operación cuando las cosas se complican. La ciberseguridad es la capacidad de proteger la información, los sistemas, las personas y los procesos digitales frente a amenazas que pueden afectar al negocio. No se limita a evitar ataques, también incluye detectar señales anómalas, responder cuando algo ocurre y recuperar los servicios de forma segura. Una organización madura no se pregunta únicamente ¿cómo evito que me ataquen? También se pregunta, si ocurre, ¿cómo me entero? ¿Quién actúa? ¿Qué se desconecta? ¿A quién se avisa? ¿Cómo recuperamos la información? ¿Cómo evitamos que vuelva a pasar? La ciberseguridad combina 3 elementos: tecnología, procesos y personas. La tecnología ayuda. Antivirus, sistemas de detección, cortafuegos, doble factor de autenticación, copias de seguridad, cifrado y segmentación de red. Los procesos ordenan políticas, procedimientos, responsables, revisiones y registros. Las personas sostienen todo lo anterior, porque una contraseña débil, un clic apresurado o una decisión improvisada pueden abrir una puerta que ninguna herramienta esperaba. Por eso, la ciberseguridad no es un producto que se compra una vez. Es una práctica continua que debe adaptarse a los cambios del negocio, a nuevas amenazas y a la realidad de cada organización. La primera función de la ciberseguridad es prevenir. Prevenir significa reducir la probabilidad de que una amenaza se materialice. No se trata de prometer riesgo cero, porque el riesgo cero no existe. Se trata de cerrar puertas innecesarias, fortalecer hábitos y disminuir la exposición. Un ejemplo sencillo: si todas las personas usan contraseñas reutilizadas y no existe doble factor de autenticación, una credencial filtrada puede convertirse en acceso directo al correo corporativo. Si desde ese correo se gestionan facturas, contratos o datos personales, el incidente deja de ser solo técnico. Puede convertirse en fraude, fuga de información y pérdida de confianza. Prevenir incluye formar al equipo contra el phishing, aplicar doble factor de autenticación, revisar accesos, actualizar sistemas, hacer copias de seguridad, limitar permisos y documentar procedimientos básicos. Muchas de estas acciones no son espectaculares, pero son muy efectivas. La buena prevención casi nunca se nota, precisamente porque evita que ocurra lo que podría haber ocurrido. Ese es uno de los retos de la ciberseguridad: demostrar valor antes del desastre. Una organización que previene bien no está gastando de más. Está evitando pérdidas que podrían ser mucho mayores. La segunda función es detectar. Muchas organizaciones creen que están seguras porque no han visto incidentes, pero no ver un incidente no significa que no exista. A veces significa que no hay capacidad para detectarlo. Detectar es saber cuándo algo se comporta de forma extraña. Un usuario inicia sesión desde una ubicación inusual. Un equipo empieza a enviar demasiado tráfico. Una cuenta recibe múltiples intentos fallidos de acceso. Un empleado intenta entrar en carpetas que no necesita. Un servidor muestra errores repetidos. Todas esas señales pueden ser ruido, pero también pueden ser un aviso temprano. Detectar pronto cambia la historia de un incidente. No es lo mismo descubrir una brecha en minutos que descubrirla semanas después. Cuanto más tarda una organización en darse cuenta, más tiempo tiene el atacante para moverse, copiar información, alterar sistemas o preparar una extorsión. La detección no siempre requiere sistemas muy complejos. Puede empezar con registros básicos, alertas del proveedor de correo, revisión de accesos, seguimiento de eventos críticos y una cultura en la que el equipo avise cuando algo no parece normal. La detección es el puente entre prevenir y responder. Sin detección, la respuesta llega tarde. La tercera función es responder. Responder significa actuar de forma coordinada cuando algo ocurre.
Y aquí la palabra clave es coordinación. Durante un incidente, la improvisación cuesta tiempo. Y el tiempo, en una crisis digital, cuesta dinero, confianza y control. Si nadie sabe quién decide, quién comunica, quién analiza, quién desconecta sistemas o quién llama al proveedor, la organización pierde minutos valiosos en discusiones internas. Una buena respuesta define roles y pasos mínimos antes del incidente. No para convertir cada situación en un guión rígido, sino para evitar el caos. ¿Qué hacer si hay ransomware? ¿Qué hacer si una cuenta de correo queda comprometida? ¿Qué hacer si se filtra información personal? ¿Qué hacer si un proveedor crítico deja de prestar servicio? Después viene recuperar. Recuperar no es solo encender sistemas, es volver a operar de forma segura. Significa validar copias, comprobar integridad, revisar accesos, eliminar la causa del incidente y aprender de lo ocurrido. Una organización que responde bien no es la que nunca tiene problemas. Es la que sabe contenerlos, gestionarlos y salir más fuerte. El segundo pilar es el cumplimiento. El cumplimiento es la capacidad de una organización para adaptarse a los requisitos legales, normativos, contractuales y sectoriales que le aplican. Dicho de forma sencilla, no basta con proteger. También hay que poder demostrar que se protege de forma adecuada. Una organización que trata datos personales debe atender el RGPD. Una entidad vinculada al sector público puede estar sujeta al Esquema Nacional de Seguridad. Una organización que quiere demostrar madurez en seguridad de la información puede apoyarse en ISO 27001. Un cliente puede exigir evidencias de controles, planes de continuidad, gestión de proveedores o políticas internas. Cumplir no significa llenar carpetas de documentos que nadie usa. Cumplir significa conectar obligaciones con prácticas reales. Si una política dice que los accesos se revisan cada cierto tiempo, debe existir evidencia de esa revisión. Si un procedimiento dice que se notifican incidentes, alguien debe saber cómo hacerlo. Si un contrato exige confidencialidad, la organización debe proteger la información en consecuencia. Cumplimiento es orden, evidencia y responsabilidad. La palabra demostrar es fundamental. En seguridad, muchas veces no basta con tener buenas intenciones. Clientes, auditores, administraciones y autoridades pueden pedir evidencias. Y una evidencia útil debe ser clara, verificable y coherente con lo que realmente se hace. Dentro del cumplimiento, el RGPD ocupa un lugar especial porque afecta a cualquier organización que trate datos personales de personas en la Unión Europea. Y casi todas las organizaciones lo hacen. Clientes, empleados, proveedores, candidatos, usuarios web o contactos comerciales. El RGPD no debe verse solo como un texto legal. Debe entenderse como una forma de proteger la confianza de las personas. Cuando alguien entrega sus datos a una organización, espera que se usen con una finalidad clara, que no se conserven más de lo necesario, que estén protegidos y que no circulen sin control. Uno de los principios más importantes es la responsabilidad proactiva. Esto significa que la organización no solo debe cumplir, sino ser capaz de demostrar que cumple. No basta con decir, tratamos los datos con cuidado. Hay que poder explicar qué medidas se han aplicado, por qué son adecuadas, quién es responsable y cómo se revisan. En la práctica, esto implica registros, políticas, contratos con encargados, análisis de riesgos, medidas técnicas y organizativas, gestión de brechas y formación. Cuando una organización protege datos personales, no solo evita sanciones, protege la relación de confianza que sostiene su actividad. ISO 27001 es uno de los marcos más reconocidos para gestionar la seguridad de la información. Su valor no está en crear documentos por crear documentos. Su valor está en ordenar cómo una organización identifica riesgos, define controles, asigna responsabilidades, mide resultados y mejora de forma continua.
La idea central es el sistema de gestión de seguridad de la información. Un sistema de gestión es una forma estructurada de trabajar. Incluye alcance, contexto, liderazgo, objetivos, análisis de riesgos, tratamiento de riesgos, controles, auditoría interna, revisión por la dirección y mejora. En una organización pequeña esto puede sonar grande, pero la lógica se puede adaptar a cualquier tamaño. La pregunta no es si necesitas un sistema enorme. La pregunta es si necesitas una forma ordenada de proteger la información que sostiene tu actividad. ISO 27001 ayuda a responder preguntas como estas. ¿Qué información es crítica? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué controles aplicamos? ¿Quién es responsable? ¿Cómo sabemos si funcionan? ¿Qué hacemos cuando aparece una desviación? Bien implantada no es burocracia, es una herramienta de gestión. Convierte la seguridad en un proceso medible, revisable y alineado con los objetivos de la organización. El Esquema Nacional de Seguridad también aporta una visión importante. Su lógica parte de una idea muy útil. La seguridad no es una acción puntual, sino un proceso integral. Esto significa que no basta con aplicar una medida aislada. La seguridad debe formar parte de la organización, de sus responsabilidades, de sus procesos, de sus sistemas y de su cultura. También pone el foco en la gestión basada en riesgos, la prevención, la detección, la respuesta, la vigilancia continua, la reevaluación periódica y la diferenciación de responsabilidades. De nuevo aparece la misma idea. Proteger requiere método. Aunque este marco no aplique a todas las organizaciones, su enfoque resulta útil para entender que la seguridad debe coordinar elementos humanos, técnicos, jurídicos y organizativos. Aquí conviene detenerse en una idea importante. Cumplir no es hacer papeles. Cumplir es demostrar que una organización actúa de forma coherente con sus obligaciones y con sus riesgos. Un documento que nadie conoce no protege. Una política que no se aplica no sirve. Un procedimiento que no se prueba no garantiza nada. Una evidencia improvisada puede superar una revisión superficial, pero no construye seguridad real. El cumplimiento útil se nota en la forma de trabajar. Se nota cuando una nueva persona recibe accesos adecuados. Se nota cuando un proveedor firma compromisos claros. Se nota cuando se revisan permisos. Se nota cuando las copias de seguridad se prueban. Se nota cuando hay trazabilidad de decisiones. Se nota cuando la dirección conoce los riesgos y prioriza acciones. La documentación es necesaria, pero debe reflejar la realidad. Y cuando la realidad cambia, la documentación debe actualizarse. La pregunta no es solo ¿tenemos un procedimiento? La pregunta correcta es ¿este procedimiento ayuda a tomar mejores decisiones y podemos demostrar que se aplica? Ese es el cumplimiento que aporta valor, el que transforma obligaciones en prácticas y prácticas en confianza. El tercer pilar es la continuidad del negocio. Continuidad es la capacidad de una organización para mantener o recuperar sus operaciones críticas cuando ocurre una interrupción. Una interrupción puede venir de muchas formas. Un ciberataque, una caída del proveedor cloud, un incendio, una inundación, un fallo eléctrico, la ausencia de personal clave, un error humano, una pérdida de conectividad o una dependencia de un proveedor que no responde. La continuidad no se pregunta si algo puede fallar. Parte de una idea más realista. Algo puede fallar y debemos estar preparados. Para trabajar continuidad necesitamos conocer qué procesos son críticos. No todo tiene el mismo peso. Una organización puede tolerar que algunas actividades se detengan durante días, pero quizá no pueda dejar de facturar, atender clientes, prestar un servicio esencial o recuperar información operativa. La continuidad conecta seguridad con supervivencia empresarial. Una organización puede tener buenos controles y aún así sufrir una interrupción. La diferencia está en si tiene un plan, personas preparadas y prioridades claras para responder sin perder el control.
La continuidad obliga a priorizar. Durante una crisis no se puede recuperar todo a la vez. Por eso hay que saber qué proceso vuelve primero, qué información es indispensable y qué nivel mínimo de servicio permite seguir atendiendo. ISO 22300. 1 es la norma internacional para sistemas de gestión de continuidad del negocio. Su propósito es ayudar a las organizaciones a prepararse, responder y recuperarse ante interrupciones. La palabra clave aquí es resiliencia. Resiliencia no significa que nada te afecte. Significa que puedes absorber el golpe, mantener lo esencial, recuperarte y aprender. Una organización resiliente no improvisa su continuidad durante la crisis, la prepara antes. Identifica procesos críticos, analiza impactos, define tiempos de recuperación, establece estrategias, documenta planes, forma al equipo y realiza pruebas. Por ejemplo, no es suficiente decir, tenemos copias de seguridad. La continuidad pregunta, ¿se han probado? ¿Cuánto tardan en restaurarse? ¿Qué datos se perderían? ¿Qué sistema se recupera primero? ¿Quién decide? ¿Cómo se comunica al cliente? ¿Qué hacemos si el proveedor no está disponible? ISO 22300. 1 estructura esas respuestas dentro de un sistema de gestión, igual que ISO 27000. 1 estructura la seguridad de la información. Ambas visiones se complementan. La seguridad reduce la probabilidad y el impacto de los incidentes. La continuidad prepara a la organización para seguir funcionando cuando, pese a todo, algo sucede. Cuando una organización trabaja la continuidad, también descubre dependencias ocultas, una persona que concentra conocimiento, un proveedor sin alternativa, una aplicación sin respaldo o una comunicación crítica sin plan alternativo. Identificar esas dependencias ya es una mejora. Veamos 3 ejemplos sencillos. Una clínica necesita proteger historiales, citas, consentimientos y datos de pacientes. Desde la ciberseguridad debe controlar accesos, proteger equipos y formar al personal. Desde el cumplimiento debe atender la protección de datos y la confidencialidad. Desde la continuidad debe saber cómo seguir atendiendo si el sistema de citas cae o si no puede acceder a documentación crítica. Una tienda online necesita proteger pagos, cuentas de clientes, catálogo, logística y disponibilidad de la web. Desde la ciberseguridad debe evitar accesos indebidos, fraude, malware y caídas. Desde el cumplimiento debe gestionar datos personales, cookies, contratos con proveedores y obligaciones de comercio electrónico. Desde la continuidad debe saber qué hacer si la plataforma deja de funcionar en plena campaña de ventas. Una consultora necesita proteger documentos de clientes, propuestas, contratos, metodologías internas y comunicaciones. Desde la ciberseguridad debe controlar permisos y dispositivos. Desde el cumplimiento debe demostrar confidencialidad y tratamiento adecuado de datos. Desde la continuidad debe mantener la prestación del servicio aunque falle una herramienta, un proveedor o un equipo clave. 3 realidades distintas, una misma lógica: proteger, demostrar y continuar. Estos ejemplos muestran que la seguridad bien gestionada no es teoría abstracta. Es una forma de mirar organizaciones reales, con limitaciones reales, presupuestos reales y necesidades reales. La clave está en convertir conceptos en decisiones aplicables. Ahora que hemos visto los 3 pilares, la pregunta es, ¿cómo se relacionan? La ciberseguridad alimenta el cumplimiento porque muchas obligaciones requieren medidas técnicas y organizativas adecuadas. Si debes proteger datos personales, necesitas controles. Si debes cumplir un contrato, necesitas evidencias. Si debes superar una auditoría, necesitas demostrar que tus medidas no son solo promesas. El cumplimiento fortalece la ciberseguridad porque obliga a ordenar responsabilidades, documentar decisiones y revisar controles. Muchas organizaciones empiezan a mejorar su seguridad porque una norma, un cliente o una auditoría les obliga a mirar lo que antes estaba desordenado.
La continuidad depende de la ciberseguridad, porque muchos incidentes que interrumpen la actividad son digitales, pero también complementa la seguridad porque asume que, incluso con controles, pueden existir fallos. La continuidad también apoya el cumplimiento, porque algunas normativas y contratos esperan que la organización tenga capacidad para sostener servicios críticos y gestionar incidentes. Por eso, no debemos ver estos temas como departamentos aislados. Son engranajes de un mismo sistema. Si uno falla, los otros se debilitan. Cuando estos pilares se trabajan juntos, la organización gana coherencia. El análisis de riesgos alimenta los controles. Los controles generan evidencias. Las evidencias apoyan el cumplimiento. Y la continuidad prepara la respuesta cuando algo supera las medidas preventivas. Hay varios errores frecuentes al hablar de seguridad empresarial. El primero es pensar que solo las grandes organizaciones necesitan este enfoque. No es cierto. Una pyme también toma decisiones, asume riesgos y debe cumplir obligaciones. La diferencia está en el tamaño de las medidas, no en la necesidad de tener criterio. El segundo error es pensar que cumplimiento significa burocracia. La burocracia aparece cuando se hacen documentos sin utilidad. El cumplimiento bien diseñado reduce improvisación, clarifica responsabilidades y ayuda a demostrar confianza ante clientes, administraciones y socios. El tercer error es pensar que la continuidad se resuelve solo con copias de seguridad. Las copias son importantes, pero no son todo el plan. Una copia no decide prioridades, no comunica a clientes, no gestiona proveedores, no coordina personas y no define qué proceso se recupera primero. El cuarto error es creer que la ciberseguridad es responsabilidad exclusiva del área técnica. El área técnica es esencial, pero la seguridad afecta a decisiones de negocio, contratos, datos, reputación, operaciones y presupuesto. Por eso la dirección debe estar implicada. La seguridad bien gestionada no complica la organización, la ordena. Le permite decidir mejor, priorizar mejor y responder con más claridad. Para recordar este vídeo de forma sencilla, puedes quedarte con 3 verbos: proteger, demostrar y continuar. Proteger significa conocer tus activos digitales y aplicar medidas razonables para reducir riesgos. No se trata de protegerlo todo igual, sino de proteger mejor lo que más importa. Demostrar significa conocer tus obligaciones y convertirlas en prácticas verificables. No se trata de copiar modelos genéricos, sino de construir evidencias coherentes con tu realidad. Continuar significa preparar a la organización para seguir operando ante interrupciones. No se trata de imaginar todos los desastres posibles, sino de identificar escenarios relevantes y preparar respuestas útiles. Estos 3 verbos pueden guiar cualquier conversación inicial. ¿Qué necesitas proteger? ¿Qué debes demostrar? ¿Qué no puede detenerse? A partir de ahí se construye una hoja de ruta. Primero se entiende el contexto. Después se analizan riesgos. Luego se priorizan controles. Más tarde se documenta, se prueba, se audita y se mejora. Así se convierte la seguridad en un sistema. Y así una organización deja de reaccionar tarde para empezar a decidir con anticipación. Esta fórmula también sirve para explicar seguridad a personas no técnicas. Proteger, demostrar y continuar son palabras comprensibles para dirección, administración, operaciones y equipos técnicos. Cuando todos entienden el lenguaje, la colaboración mejora. Esta serie está diseñada para explicar estos temas en orden, porque aprender ciberseguridad, cumplimiento y continuidad de forma desordenada puede generar más confusión que claridad. Primero necesitamos entender cómo se gobierna un proyecto. Antes de implantar normas, hay que definir alcance, responsables, entregables, fases y prioridades. Después entran los riesgos. No puedes elegir controles si no sabes qué amenazas existen, qué activos importan y qué impacto tendría una interrupción. Luego aparecen los sistemas de gestión, especialmente ISO 27001, para comprender cómo se estructura la seguridad de la información.
Más adelante se abordarán protección de datos, esquema nacional de seguridad, continuidad del negocio, respuesta a incidentes y auditoría. Cada tema tiene su lugar, su función y su conexión con los demás. La idea no es memorizar siglas, la idea es construir criterio. Si eres responsable de una organización, este contenido te ayudará a tomar mejores decisiones. Si trabajas en ciberseguridad, cumplimiento o continuidad, te ayudará a ordenar conceptos. Y si estás empezando, te dará una base clara para avanzar sin perderte. Recapitulemos. Ciberseguridad es proteger tus activos digitales mediante prevención, detección, respuesta y recuperación. Cumplimiento es conocer y demostrar que la organización atiende sus obligaciones legales, normativas, contractuales y sectoriales. Continuidad es prepararse para mantener o recuperar las operaciones críticas cuando ocurre una interrupción. Los tres pilares se necesitan entre sí. La ciberseguridad reduce riesgos. El cumplimiento ordena responsabilidades y evidencias. La continuidad protege la capacidad de seguir operando. Juntos forman una visión más completa, más profesional y más útil para cualquier organización. Entender estos conceptos no es un lujo técnico, es una necesidad para dirigir mejor, proteger mejor y crecer con más confianza. Este episodio era la base. En el siguiente hablaremos de uno de los errores más comunes: comprar herramientas sin tener una estrategia. Veremos por qué la tecnología ayuda, pero no sustituye el criterio, la planificación ni la responsabilidad de la dirección. Si este contenido te resultó útil, guárdalo para volver a estos conceptos cuando lo necesites y compártelo con alguien que quiera entender la ciberseguridad sin tecnicismos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Quédate con una idea final. La seguridad útil no complica la organización, la ordena. Le permite saber qué proteger, qué demostrar y cómo seguir funcionando cuando el entorno cambia o aparece una amenaza.